En primer lugar, quiero presentarme ante todos ustedes. Yo soy Jack Rion Bravo, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Barranca y también formo parte de Cápsulas Jurídicas. Y el día de hoy, lo que me mueve a mí para poder trabajar con todos y cada uno de ustedes es los delitos comunes y los delitos especiales. Es un tema que honestamente debo confesar muy complejo, es un tema muy amplio, es un tema que nos podríamos demorar toda la tarde y toda la noche tratar de descubrir conceptos dogmáticos con respecto a qué significa un delito común y un delito especial. Para ello, el día de hoy yo voy a poder compartir esta sesión con todos ustedes, procurando realizarlo de la forma más didáctica y sobre todo más práctica posible para poder entender determinados términos y sobre todo para poder determinar determinadas posturas doctrinarias de muchos juristas en materia penal. Pero antes de poder iniciar, me gustaría preguntarle a alguno de ustedes si se encuentran en los primeros ciclos o si recién están empezando la carrera para poder empezar desde cero, desde lo más básico, o me gustaría saber si es que la mayoría de ustedes ya se encuentra en ciclos superiores para quizás ya poder empezar directamente y no con términos básicos. Me gustaría consultarles eso a ustedes, a ver qué es lo que opinan, para en base a eso yo realizar mi presentación. No sé si podrían escribirlo, podrían activar su micrófono, si se encuentran en los primeros ciclos o se encuentran ya en ciclos superiores. ¿Sí? ¿Alguien está escribiendo, por favor? Quinto ciclo, sí. Ixel. Ixel, quinto ciclo. Recién está iniciando. ¿Alguien más que recién está iniciando? ¿Alguien más que recién está iniciando la carrera de Derecho, o el curso de Derecho Penal? Tercer ciclo, Oscar. Después Ernesto Seña, si no me equivoco, también estaba en los primeros ciclos. No sé si estará presente. Pero algunos chicos, Pamela, Catherine, ya son chicas que ya están en ciclos superiores. Imagino que ya pues han tocado este tema en alguna oportunidad, pero al ver de que recién hay chicos que recién están empezando, es decir, recién están cogiendo eh, virtualmente el curso de Derecho Penal, eso a mí me motiva para poder empezar desde lo más básico y con conceptos básicos, que sobre todo lo puedan entender, ¿no? Me gustaría preguntarle a Selena si esto se está grabando para que los chicos luego puedan verlo también. Sí. Ya, bien, entonces vamos a empezar desde cero, ¿ok? Para los chicos que recién están empezando, probablemente se le haga un poco complicado tratar de descubrir qué es un delito común y qué es un delito especial. Y la doctrina, o mejor dicho, el derecho penal tiene mucha doctrina, tiene un, una gama extensa de teoría penal, procesal penal. Cuando ustedes vean un tema en derecho penal, no es por nada, chicos, pero a ese tema que ustedes consigan en derecho penal, ese tema va a tener distintos puntos de vista. Va a tener un sinfín de doctrinarios, un sinfín de juristas, un sinfín de conocedores de la materia penal que se van a atrever a dar su opinión y que esto va a traer como consecuencia que quizás en determinadas cosas nos confundamos o lleguemos a entender determinados términos de la forma equívoca. Y yo para eso el día de hoy voy a procurar que este tema ustedes lo puedan llevar a la vida real cuando se les presenta un caso. Cuando quizás tal vez trabajen del lado de la defensa como abogados defensores o tal vez cuando trabajen en el Ministerio Público. Porque cuando trabajen en el Ministerio Público, estimados amigos, cuando ustedes tal vez trabajen como asistentes administrativos, como asistentes en función fiscal, son ustedes, los asistentes, quienes van a tener esa obligación de calificar ese hecho como un delito común o como un delito especial. Le pongo un ejemplo. Llega a su despacho, ustedes son asistentes, ustedes son fiscales, ustedes son asistentes administrativos en función fiscal, llega a su despacho una carpeta fiscal y en la carpeta fiscal, a ver, en la carpeta fiscal que consta un aproximado pues, ¿no? de 20 hojas, 10 hojas, en la carpeta fiscal en la parte de adelante, en la portada, va a decir el agraviado, va a decir el investigado y también va a decir el delito. Comúnmente la policía califica ese hecho. Por poner un ejemplo, una persona llama por teléfono, dice de que le han golpeado y le han quitado su celular. Unos dos sujetos, los cuales no los ha identificado.
La policía realiza sus actos de investigación, sus primeros actos, sus primeras diligencias, ve cámaras de videovisualización, solicita testigos, toma la declaración de la agraviada y demás. Entonces, toda esa carpetita y toda esa investigación que él ha realizado como policía, se le envía al fiscal a través de mesa de partes. Mesa de partes lo recibe, le pone la fachada, la portada, y en la portada está el delito. Y el delito es por robo grabado, porque supongamos fue en la noche y también participaron más de 2 personas. Entonces, como pasa esto, el policía ya califica ese hecho. La pregunta es, ¿el policía se encuentra en la aptitud de poder calificar ese hecho? Miren, hasta el Código de Procedimientos Penales del 91, en el Código de Procedimientos Penales, se permitía hacer esto. El policía realizaba sus actos de investigación. Primero, tomaba conocimiento de la noticia criminal, realizaba sus actos de investigación y calificaba el hecho como jurídico. Calificaba el hecho, lo ponía, este es delito de robo, este es delito de hurto, este es delito de estafa, este es delito de tráfico ilícito, este es delito de fraude informático. Es decir, el policía lo calificaba. La pregunta es, ¿esto ha cesado? ¿Esto ha muerto? Es decir, ya no pasa esto. Esto sigue pasando. ¿Y por qué sigue pasando? ¿El Código Procesal lo permite? No. Lo que ocurre es que cuando nosotros leemos el Código Procesal Penal, el actual, el vigente, el del 2004, que recién se aplicó en el 2006, este código, este nuevo código, recoge determinadas atribuciones para que sí, precisamente la policía pueda tener función de apoyo a la fiscalía, pero que esto no significa de que la fiscalía se encuentre en la aptitud de calificarla jurídicamente como delito, tal cual como lo calificaba con el Código de Procedimientos Penales. No. Simplemente el Código Procesal Penal, el nuevo código, reconoce de que la policía debe de prestar socorro o ayuda en las diligencias que programe Fiscalía. Sin embargo, este no se encuentra en la aptitud de calificar ese hecho. Es decir, si es que el policía realiza diligencias, por ejemplo, un delito de robo, él optativamente, facultativamente, podrá poner en la portada por qué delito se ha realizado esa diligencia, por robo grabado, por fraude informático. Pero esto, estimados amigos, ¿saben lo que pasa? Y se los digo porque también soy asistente de fiscalía. ¿Saben lo que pasa? Que cuando a nosotros nos llega la carpeta y vemos en el título del delito por fraude informático, por estafa, nosotros, fiscalía, tenemos esa obligación y tenemos ese derecho de poder cambiarle la atribución jurídica penal. Por ponerle un ejemplo. Supongamos nos llega una carpeta fiscal, y esa carpeta fiscal en realidad nos llega por el delito de hurto. Por poner un ejemplo, una persona ve por internet, ve por el Facebook, de que determinada persona estaba vendiendo un vehículo muy barato, un vehículo moderno, un vehículo a, supongamos, $20,000. Esta persona quiere comprar el vehículo, se contacta con la persona y la persona le dice, sí, pero deposítame tal cuenta. Esta persona, confiada, deposita, no los 20,000, pero deposita tal vez $12,000 de adelanto a una cuenta bancaria X. Y luego de eso trata de contactarse con la persona, le dice, sí, venga a tal lugar a recoger el vehículo. La persona va y se da con la sorpresa de que en esa dirección no existe nadie que se pueda llamar de tal forma y no existe ningún vehículo. Trata de contactarse con el teléfono y ya no existe ese número celular, la han bloqueado, han cambiado el chip, etc. La pregunta es, la persona va y denuncia a la policía de que le han estafado prácticamente. La fiscalía empieza a realizar las diligencias y le imputa por el delito de fraude informático. No estafa, sino pone que la señora ha sido, la señora ha confiado y se ha cometido en su agravio el delito de fraude informático. El delito de fraude informático significa de que alguien, un sujeto, ha inducido en error a alguien maliciosamente a través del uso de los medios tecnológicos para realizar un hecho en su agravio. Entonces, ellos le ponen el delito de fraude informático. Nos llega la carpeta a nosotros, a la fiscalía,
Y nosotros leemos la carpeta, leemos los hechos y nos damos cuenta de que no es fraude informático y que es estafa. La pregunta es, ¿podemos cambiar o podemos modificar o variar esa calificación jurídica, ese delito de fraude informático por otro? Sí podemos hacerlo. Porque aquí hago mención de que solamente la policía tiene la función de investigar. Su deber, su obligación no es calificar jurídicamente ese hecho como delito, ¿correcto? Entonces, diciéndoles esto, les digo de que es tan importante y es tan vital aprender a conocer el hecho. Porque cuando conocemos el hecho, estimados amigos, cuando conocemos el hecho, sabemos si es que ese de hecho es un hecho que forme parte de un delito común o que forme parte de un delito especial. Pero para hablar de un delito común y un delito especial, hay que tener determinados conceptos básicos y determinados conceptos primigenios para poder familiarizarnos con los diversos términos que les voy a compartir. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los delitos comunes y los delitos especiales. Bien, continuemos. Si ustedes ahorita podrán darse cuenta, hay una, a ver, hay una gama de delitos. Como ustedes podrán darse cuenta, tipos de delitos. Primera la clasificación, según la clase de comportamiento, según la forma del comportamiento, que es muy distinto, según la consumación, según el sujeto activo y según congruencia entre partes objetivas. Según la clase de comportamiento, tipos dolosos y tipos imprudentes. En principio, ¿qué es un delito? Un delito es un hecho. Es un hecho que encajó perfectamente en el tipo penal, es decir, en el artículo del Código Penal, que tiene que encajar perfectamente sin ninguna justificación, es decir, tiene que ser antijurídico y tiene que ser intencional o negligentemente. Por eso que la primera base o el primer estamento divide según la clase del comportamiento. Dolosos, con voluntad. Por ejemplo, homicidio doloso. Me enteré que mi amigo, no sé, realizó algo en mi agravio y yo por la molestia quizás premedito poder terminar con su vida. Y como he premeditado terminar con su vida, he sido consciente de las consecuencias que esta acción tendría. Entonces, como soy consecuente de las acciones, perdón, las consecuencias que mi acción podría tener, la ejecuto. Y como la ejecuto, exterioricé mi voluntad, consumé mi voluntad. Doloso. Dolo, conciencia y voluntad. Y delitos imprudentes, aquel delito en la cual lo cometiste, lo consumaste, lo realizaste, lo ejecutaste, pero no querías hacerlo. No querías hacerlo o no pensaste lograr hacerlo. O no pensaste lograr hacerlo, o no tenías la intención, o no tenías la voluntad de querer hacerlo, o no te lo esperabas. Por eso se dice de que los delitos culposos o delitos negligentes son delitos no premeditados. Si te preguntan cuál es la diferencia entre delito doloso y delito común, bueno, el doloso es premeditado y el culposo, pues no premeditado. Entonces, ahí se pueden entender prácticamente, les pongo un ejemplo, el famoso caso de los accidentes de tránsito. La persona quizás estaba manejando, no sé, no se dio cuenta, el semáforo estaba en rojo y cuando siguió avanzando, una abuelita cruzaba la pista y bueno, terminó arrollándola, no la mató, pero sí le ocasionó lesiones graves. Pregunta, ¿fue doloso el accionar? No, fue una negligencia. Tendrá que acreditarse de acuerdo a las diligencias primigenias o preliminares que realice el persecutor público o si no la policía para poder identificar si fue o no fue negligencia o tal vez fue conscientemente ese accionar. Segundo estamento, según la forma de comportamiento, de acción y de omisión. Los delitos de acción, dice, se incumple prohibición de actuar, no fumar. Los delitos de acción son delitos en la cual el agente tiene en su dominio, tiene en su poder el poder de hacerlo. Por ejemplo, el delito de homicidio doloso es un delito de acción. ¿Por qué es un delito de acción? Es un delito de acción porque yo, agente activo, asesino o homicida, tengo en mi poder
la atribución de hacerlo o no hacerlo. Y como tengo en mi poder la posición o la atribución de hacerlo, acciono, lo ejecuto, lo realizo, lo consumo. Entonces, prácticamente encajo en el hecho de que estoy accionando mi voluntad y que estoy ejecutando mi voluntad porque conscientemente, doloso, lo he realizado. Ahora, yo les hago una pregunta que quizás ustedes no sé si se habrán dado cuenta. No sé si se habrán dado cuenta, no lo sé, pero pasa lo siguiente. Cuando vemos el Código Penal, ustedes entren, por ejemplo, vean el artículo 387 del Código Penal. El Código Penal dice: el funcionario público que se apropia o utiliza los caudales de la administración pública para defraudar al Estado será sancionado con tal pena. O sea, en resumidas cuentas, en resumidas cuentas, el Código Penal nos está diciendo del que lo hace, tiene un premio. Y ese premio es una sanción. Entonces muchas personas dicen, no, el delincuente está incumpliendo la normativa penal. Pero en realidad, siendo objetivos, queridos amigos, el delincuente o quien se presume delincuente no está incumpliendo la normativa penal. Al contrario, la está cumpliendo. Porque si leemos el Código Penal, dice el funcionario público que se apropia o utiliza. Y el delincuente o el funcionario público se apropió y utilizó los caudales de la administración pública a su favor, en su beneficio. Entonces no lo incumplió, lo cumplió. Entonces se dice mucho de que el Código Penal es un código penal de acción. Ahora, existe otro tipo de delitos que son los delitos de omisión. Se incumple mandato de actuar. Un delito de omisión es, por ejemplo, el caso típico, prototípico de siempre, omisión a la asistencia familiar. Para que pueda ser un delito de omisión, este sujeto previamente tiene que tener un deber de función. Y si es que este tipo, este sujeto activo, incumple ese deber, se le sanciona. Se le investiga y se le sanciona. Por poner un ejemplo, cuando hay un caso de alimentos, una persona demanda a su esposo, este no cumple la pensión, el juzgado emite una resolución de sentencia en la cual se le sentencia, se le ordena al demandado pagar la liquidación de 15.000 soles en un plazo de, no sé, 15 días. El demandado se zurra en ello, no cumple, no cancela, no paga, no cumple con su obligación con la madre alimenticia. Entonces, según la ley, según el Código Penal, basta 3 meses para que la madre pueda denunciarlo por el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Y qué es el delito de omisión? El delito de omisión es el incumplimiento de un deber, incumplimiento. Tú tenías una obligación, incumpliste un deber. Un deber porque la resolución judicial es un deber. Y como es un deber, y tú te estás zurrando en eso, yo te denuncio por omisión a la asistencia familiar. Entonces, cuando te hablen de delitos de omisión, siempre acuérdate de que el delito de omisión es un delito en la cual el agente ha omitido conscientemente, ha omitido cumplir con un deber que previamente se le había establecido. Delito de omisión a la asistencia familiar, por ejemplo, el delito de socorrer. Pero Jack, ponme un ejemplo en el delito, por ejemplo, ponme un ejemplo en la cual por no socorrer a alguien me sancionen a mí. Por poner un ejemplo, ustedes están caminando tranquilamente, entran a un restaurante, empiezan a comer, estás tú con una persona al costado almorzando, de repente la otra persona come algo muy, come algo muy, no sé, un pedazo bastante grande de carne, se lo pasa y se atora. Y la única persona que está a su lado eres tú. Pero tendrías tú que tener un deber de socorrer a esta persona, para que esta persona no pueda asfixiarse y por lo tanto no pueda morir. Pero tú en tu desesperación no hiciste nada. Al contrario, te fuiste y la dejaste sola sin ayudarla. ¿Es delito? Es delito. Según la normativa procesal y jurídica penal, ¿por qué? Porque si bien es cierto, no existía una resolución judicial, no existía una disposición fiscal o no existía una normativa que te exija a ti, pero tú
tenías un deber de función de poder colaborar, de poder socorrer a esta persona. Por el contrario, no lo hiciste, por lo tanto, cometes un delito de omisión que posteriormente se los iré explicando. A ver si corre, ¿no? Según la consumación, hay delitos instantáneos, hay delitos permanentes. Los instantáneos son delitos que se consuman en el acto. Homicidio, por ejemplo. Robo agravado, por ejemplo. Hurto agravado, por ejemplo. Delitos permanentes. La situación de antijuricidad perdura en el tiempo. Los delitos permanentes, por ejemplo, los delitos de secuestro. Esta persona ha tenido durante mucho tiempo, determinado tiempo, secuestrado a la persona. Es un delito permanente porque avanza de acuerdo al tiempo. Y llegué a lo importante, a lo que quiero trabajar el día de hoy. Según el sujeto activo, hay dos delitos. Delitos comunes y los delitos especiales. Miren, dicen delitos comunes realizados por cualquiera. Y cuando dice realizado por cualquiera, es cierto, puede ser realizado por cualquiera, pero recuerden un mandamiento del abogado. Recuerden algo importante, no toda norma es absoluta. Toda norma tiene su excepción, por más importante que ésta sea, inclusive hasta el derecho a la vida, a la libertad, tiene su excepción. Entonces, cuando te dicen de que los delitos comunes son realizados por cualquiera, ¿puedo entenderlo? Es decir, ¿cualquiera lo puede cometer? No, tiene su excepción también. Y los delitos de propia mano, bueno, pueden ser cometidos por cualquiera, pero el autor debe ser realizado por sí mismo, no puede usar a no puede usar a otro de instrumento. Por ejemplo, el caso de violación, claro. Pero lo que me mueve a mí en los delitos comunes y los especiales. Dice, los delitos especiales solo pueden ser realizados por los sujetos que cumplan unas características. Mientras el común te dice por cualquiera, el especial te dice solo algunos. Para que ustedes puedan entender, los delitos comunes lo comete cualquiera, excepcionalmente, hay que saber cuál es la excepción, y los especiales también, excepcionalmente, determinados sujetos. Es decir, limitados sujetos, en la cual que hay que estudiarlos para ver si realmente él pudo o no pudo cometer ese tipo penal. Y los delitos especiales se dividen en dos ramificaciones, los propios, los impropios. Dice propios. Los propios no tienen figura común paralela. Y por ejemplo, dice, prevaricación judicial solo pueden realizarlo jueces y magistrados. Los delitos impropios tienen figura común paralela. Por ejemplo, dice, si quieren robar dinero público, ¿cómo? Es funcionario, puede aplicarse el delito de peculado, y si fuera un sujeto, un extraneus, que lo voy a explicar, o sea, un particular, cometerá el delito de robo, de hurto, perdón, de hurto. Entonces, empecemos. Vamos a partir de estos dos conceptos básicos, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos entendernos. Perdón. ¿Qué es lo común? Lo común es lo habitual, lo típico, lo cotidiano, lo usual. Cuando te hablen de común, es algo típico, es algo habitual, es algo que no marca su diferencia, es algo común, es algo reiterativo, es algo sistemático, es lo mismo de siempre. Pero cuando te dicen de algo especial es algo diferente, es algo marcado, es algo atípico, es algo deshabitual. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando tú, no sé, ingresas a estudiar a una universidad, a un instituto, tú dices, este profesor es especial, porque este profesor tiene una metodología de enseñanza diferente a los otros, y los otros me parecen comunes en su enseñanza, es decir, me parecen típicos, aburridos, habituales, cotidianos, usuales, pero este profesor tiene algo que los diferencia a estos otros maestros. Entonces, siempre lo especial va a marcar una diferencia. Siempre lo especial va a excluir, va a apartar, va a diferenciar. ¿Por qué hago estos conceptos? Porque es importante para poder hablar de delitos comunes y hablar de delitos especiales. Recuerden estos términos, común habitual y especial diferente. Por esto, delitos comunes, dice. En los delitos comunes, el tipo penal no exige una cualidad especial. Y he subrayado o puesto en negrita esta oración porque me parece, creo yo, lo más estelar, lo más básico de los delitos comunes. No existe una cualidad especial en el autor. Dice, en los delitos comunes el tipo penal no exige una cualidad especial para ser autor del delito, de manera tal que cualquier persona que reúna las condiciones generales de imputabilidad
podrá responder como autor. Ven esta imagen, hay dos policías, dos efectivos policiales, ven en la parte de atrás dice Dirincri, homicidios, ven el chaleco de detenido que dice homicidios, y el titular del medio de comunicación dice: capturan a Satanás, peligroso delincuente venezolano que mató policía. Los delitos comunes, estimados amigos, son delitos que pueden ser cometidos por cualquier agente. Son delitos en la cual el código o el artículo no exige que este agente o que este sujeto activo sea determinada persona. Puede ser cualquier persona, pero la pregunta es: pero Jack, tú me dijiste que también hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Evidentemente, una de las excepciones más básicas, creo que hasta sería ya ilógico poder mencionarlo, es que ese autor no sea menor de edad, que ese autor no sea una persona fuera de sus cabales, un orate, un loco, que esta persona pueda encajar en estos tipos, que esta persona sea tal vez congresista o funcionario público, porque cuando digo funcionario público me refiero específicamente a miembros del Tribunal Constitucional, presidente de la República, los congresistas, estos congresistas, presidente del tribunal, miembros del Tribunal Constitucional, los 7 miembros, el presidente de la República, los ministros, tienen una famosa inmunidad. Significa esto de que ellos no pueden ser procesados por delitos comunes. No pueden ser procesados hasta que no termine su mandato, su tiempo de legislatura o su tiempo de gobierno. Pero las personas comunes, como nosotros, quienes no ostentamos un cargo como ellos, podemos ser procesados por delitos comunes, porque no tenemos ninguna investidura que nos proteja de no ser procesados por delitos comunes. Pero nosotros sí podemos ser procesados por delitos comunes, porque en realidad no se nos exige una cualidad especial. Nosotros podríamos ser investigados por delitos de robo, por delitos de estafa, por delitos de violación sexual, por delitos de hurto agravado, por delitos contra el patrimonio, por delitos contra la administración de justicia, por desobediencia a la autoridad, etc. Todos los tipos comunes que ustedes imaginen podemos ser investigados. Hablar de delitos comunes es hablar de que cualquier agente puede cometerlo y su excepción siempre y cuando va a ser que este no sea menor de edad y que este no sea orate. Y si este tipo no encaja en esos dos, puede ser investigado por proceso común por haber cometido un delito común. Punto. Jack, dame un ejemplo de un delito común. Delitos contra el patrimonio, por ejemplo. Una persona es investigada por haber hurtado 25,000 soles de la cuenta corriente de tal persona porque le dijo: te vas a ganar una camioneta que ATV te regala, pero deposita 5,000 soles para poder... Los típicos ejemplos que realizan siempre, ¿no? Te envían un mensaje de texto, dice: ATV, has ganado 25,000 soles, más una camioneta, más un celular del grupo ATV, Fábrica de Sueños. Por más que ya no exista el programa, te lo dicen. Y tú, ingenuamente, pues, sorprendido por esa noticia, vas y te comunicas y te dicen: ¿sabe qué? Deposite 500 soles a la cuenta tal para poder acceder a este beneficio, pueda venir al canal y que pueda recibir su premio. Entonces tú, ingenuamente, como no tienes conocimiento, realizas el depósito, te comunicas y nunca más sabes de ellos. Pregunta: ¿es un delito común? Es un delito común. ¿Es estafa? Podríamos analizar el hecho. Puede ser tal vez un delito de estafa, puede ser un delito de hurto, puede ser un delito de fraude informático. Tendríamos que estudiar el hecho para poder calificarlo jurídicamente. ¿Quién califica jurídicamente el hecho? Fiscalía. ¿Fiscalía tiene el poder absoluto para poder calificar el hecho? Sí. Pero aquí digo lo siguiente: la Fiscalía no es amo y señor de las calificaciones jurídicas. No porque el fiscal o el persecutor público te diga de que ese hecho configure robo agravado, es robo agravado. No porque el fiscal te diga que esa investigación configure el delito de hurto agravado, es hurto agravado. Y ustedes me dirán: ¿y cómo identifico eso ya? ¿Cómo identifico
que no es ese delito que me está atribuyendo Fiscalía, pues a través de las defensas previas. Solicitarás determinadas audiencias, sométete a la investigación como abogado defensor, preséntate las diligencias necesarias, presente tus escritos. Les pongo un ejemplo para que puedan darse cuenta ustedes, perdón, de qué estoy hablando. Les pongo un ejemplo. Supongamos, una señora llega a la policía conmocionada y le dice a la policía, señor policía, me han robado me han robado mis gallinas, han entrado en mi casa, yo había salido a trabajar y como yo vuelvo todavía a las 7 de la noche, pues estos me han robado a las 7, porque esa hora es la cuarentena, ¿no? He llegado a las 7 de la noche y me han robado mis cosas, me han robado mis gallinas, han entrado a mi cuarto, se han llevado 5,000 soles y demás. Y según me ha dicho mi vecina, ha sido un determinado vecino que vive a 5 cuadras, que tiene fama de delincuente, de ratero. Entonces la policía realiza esa denuncia, se apersona a la casa de presuntamente el responsable, el delincuente, y lo detiene. Lo detiene. Y solo por la declaración. Y cuando lo detiene, este tipo va a declarar, y la señora dice, sí, me han robado a las 7 de la noche, señor. A las 7 de la noche, porque yo he llegado a las 7:10 y ahí nada más la puerta estaba abierta y demás. A las 7 me han robado. Ya, pregunta. A este señor, la pregunta es, ¿lo tendrían que denunciar por delito de hurto o por delito de robo? A ver, ¿quién me responde esta pregunta? Ustedes, si fueran fiscales y llega este caso, ¿lo denunciarían por qué delito calificarían? ¿Por hurto o por robo agravado? ¿Hurto agravado o robo agravado? A ver, ¿quién se atreve a responder esta pregunta? ¿Por qué delito lo sancionarían? ¿Lo investigarían? ¿Por qué delito? Chicos, ¿por qué delito creen que lo investigarían a esta persona? A ver, penalistas, ¿por qué delito lo sancionaría? Una persona llega y le dice a la policía de que me han robado mis gallinas. Una señora llega, ¿no? Una señora del campo llega a la policía y le dice, señor, me han robado mis gallinas, se han llevado más de 5,000 soles que estaba en mi cuarto, que está abajo en mi cama. Y según la vecina me ha dicho de que ha sido un vecino que vive a 5 cuadras, que tiene fama de delincuente, fama de ratero. Entonces, esta persona va a la comisaría y realiza denuncia. Le preguntan, señora, ¿y a qué hora ha sido el hecho? Ah, pues yo llego a mi casa a las 7:30 de la noche. Y a las 7 de la noche, señora, ha sido el robo. Ya, perfecto. Van a la casa del tipo, a la cual le están sindicando como presunto delincuente y lo detienen. La policía empieza a realizar las primeras diligencias, va al lugar de los hechos, ve que no hay cámaras de seguridad porque evidentemente es un campo, es una chacra. Ve testigos, testigos declaran y dicen de que han visto una persona que aparentemente podría ser la persona que han detenido. Escuchan la declaración de la persona y la persona dice que, el detenido dice de que no tiene nada que ver, que él ha estado trabajando y que él no ha sido el responsable. Y si bien es cierto, con anterioridad sí, sí ha sido responsable de determinados delitos de robo, pero nunca más. O sea, en ese momento no ha hecho nada. La pregunta es, ¿ustedes fiscales calificarían este hecho como hurto agravado o como robo agravado? Escuchando todo el caso. ¿Es hurto agravado o es robo agravado? El hecho fue a las 7 de la noche, según la denunciante. Es fácil, es súper fácil, es súper fácil. Es hurto agravado. ¿Por qué sería hurto agravado? Miren, robo agravado, violencia, amenaza, punto. Robo agravado, violencia, amenaza. Hurto agravado, simplemente apoderamiento de la cosa, pero tiene agravantes. ¿Cuáles son los agravantes? Los agravantes para que puedan ser hurto agravado. Uno,
que tiene que participar con 2 personas a más. 2, que tiene que ser en la noche. 3, que haya cometido ese delito de robo de autopartes de un vehículo. Entre otros supuestos más, por eso se agrava el tipo penal del hurto. ¿Correcto? Entonces, en este caso no ha habido robo, porque si hubiera sido robo, el tipo hubiera venido, lo hubiera amenazado con arma de fuego, le hubiera tirado un puñete o le hubiera golpeado a la señora. Ahí hubiera sido robo, porque se ha apoderado de los bienes y a su vez ha violentado o amenazado a su víctima. ¿De acuerdo? En este caso no ha habido eso. Entonces empiezan la denuncia, el policía pone en su carpetita, pone el delito de hurto agravado. El fiscal revisa y dice, ah, sí, correcto, no, tiene razón el policía, es hurto agravado. Y coloca y pone hurto agravado. Pero el tipo, el que se presume delincuente, se contrata un buen abogado. Supongamos un abogado de aquí de Cápsulas. Se contrata un buen abogado penalista y el buen abogado penalista hace lo siguiente. ¿Qué harían ustedes para poder determinar que su patrocinado es inocente? A ver, en el presente caso, si ustedes fueran abogados de la víctima, del investigado, ¿qué harían si fueran abogados de él? ¿Qué harían para demostrar de que su patrocinado no es responsable por ese hecho imputado? ¿Qué harían? O sea, vean el caso es práctico, ¿eh? Se le está atribuyendo a alguien de hurto agravado, se le está atribuyendo a alguien el delito de hurto agravado cuando posiblemente este tipo no sea el responsable. Según el hecho es a las 7 de la noche, por eso es agravado, porque el delito se dio en la noche. No hay elementos periféricos, pero más que eso, ¿saben por qué? Porque no se ha determinado o no se ha acreditado muchas cosas. Primera cosa, solamente hay declaración referenciales y no acreditan de que esta persona haya sido responsable. Argumento número 1. Argumento número 2. La señora no ha acreditado la preexistencia de esos bienes. Es solo su declaración. Es solo su mención. Es solamente su mención. Es solamente lo que refiere. Pero si nos podemos analizar, hay la certeza que en el presente caso, una señora del campo haya tenido 5,000 soles debajo de su cama, que puede ser cierto, ¿no? Y haya dejado su casa vacía, sin nadie, con todos sus animales. Es decir, ha tenido una confianza absoluta. La pregunta es, ¿y cómo acredita la señora que tenía los 5,000 soles debajo de su cama? ¿Cómo lo acredita? Es solamente su mención, es solamente su argumento, su declaración. Puede que la señora, por la euforia, por la cólera, por la impotencia, solamente haya tenido 1,000 soles, 2,000 soles. Y por lo tanto, esta señora, por querer perjudicar a este sujeto, haya dicho de un solo tirón de que había 5,000 soles debajo de su cama. No ha acreditado la preexistencia de esos bienes. Argumento número 2. Pero ¿saben cuál es el argumento más fuerte y más potente que tiene el abogado defensor? Es que la señora, la declarante, dice que el hecho se consumó a las 7 de la noche. Y por lo tanto, la fiscalía, como tiene la declaración de la señora que dice que los hechos fueron a las 7 de la noche, como tiene la declaración de los testigos que dicen que aproximadamente a las 7 de la noche vieron que alguien salió, por este argumento, el fiscal pone, es hurto agravado por ser noche. Pregunta, ¿y qué le preguntaron al denunciado? El denunciado dijo, a esa hora me encontraba en tal dirección, me encontraba en mi casa, trabajando, durmiendo, lo que fuera. También hay duda por parte del investigado, ¿no? ¿Cómo acredita Fiscalía de que el hecho se consumó a las 7 de la noche? Y tal vez no se consumó a las 6 de la tarde. Acá viene una pregunta de fondo. ¿A partir de qué hora se considera noche? Porque si la señora dice que a las 7 de la noche se consumó este hecho, esto quiere decir de que la señora prácticamente está diciendo que a partir de las 7 de la noche, a partir de las 7 ya es noche.
Y la fiscalía termina dándole la razón. Pregunta, según la ciencia, según los descubrimientos que han hecho hasta la actualidad, ¿a partir de qué hora se considera noche? Porque algunos dicen que a partir de las 6 ya se considera noche. Algunos dicen que a partir de las 7 se considera noche. Tengo entendido de que en determinados países de Europa, a partir de las 4 ya le consideran noche. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué se considera noche o desde cuándo se considera noche. En el presente caso, tengo muchos argumentos a mi favor para poder terminar archivando esa investigación. Y otro dato importante, que no teniendo pruebas periféricas o que no teniendo los suficientes y graves elementos de convicción, detuvieron a esta persona arbitrariamente, solo por un indicio genérico de la declarante y de los testigos que ni siquiera mencionaron las características de este sujeto. Es decir, detuvieron posiblemente, arbitrariamente, a un sujeto. Con esto le quiero decir, estimados amigos, de que no toda denuncia que realice Fiscalía tiene sustento jurídico, de que no toda denuncia que realice policía y se la derive a Fiscalía para que realice su investigación, no necesariamente toda investigación va a llegar a una sentencia condenatoria. Siempre voy a recomendar que como abogados defensores, desde investigación preliminar, desde que tengamos la carpeta y esta se encuentre en diligencias preliminares, nosotros vayamos construyendo nuestra teoría del caso. La teoría del caso no se construye en juicio, decía Siccha. La teoría del caso se construye desde sus diligencias preliminares. Uno tiene que ir armando su caso. Es como que uno tiene que ir armando su casa. El ladrillo aquí, este ladrillo va acá, esta puerta va aquí, y esta puerta no voy a esperar ponerla en el techo, tengo que ponerla en la parte de abajo, decía Siccha. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? De que los abogados litigantes o los abogados defensores tienen que ir armando su teoría del caso desde las primeras diligencias primigenias. Esto ha sido los delitos comunes, que son honestamente temas muy interesantes por conocer y por compartir. Entre esos muchos delitos más que ustedes van a poder encontrar cuando trabajen en el despacho fiscal o en el poder judicial o como abogados defensores. Entonces, me quedo que los delitos comunes, y he realizado este resumen, los delitos comunes son realizados por cualquier persona sin revestir una característica especial, es decir, sin satisfacer exigencias condicionales. Roxin decía algo, en los delitos comunes no se satisface exigencias condicionales. No, en los delitos comunes no hay condición, en los delitos comunes no hay exigencias, en los delitos comunes lo hace cualquier tipo, cualquier sujeto, excepcionalmente, siempre y cuando no sean estos dos presupuestos o estos dos supuestos que le mencioné anteriormente. Menor de edad y otra persona que no se encuentre en sus cabales, un orate. Sabiendo que son los delitos comunes, tenemos que conocer qué son los delitos especiales. Si me dan 2 segundos, por favor, para conectar mi cargador. Sí, por favor, un ratito. Ya, chicos. A ver, ¿se logra escuchar? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Ya. Ahora vamos a hablar de los delitos especiales. Ya me falta solamente muy poco para poder acabar. Y lo voy a hacer de la forma más breve. Miren, dicen delitos especiales. Ya no sé si lo habrán leído, habrán ido avanzando, pero dice, en estos casos, el tipo penal exige que el autor del delito reúna una determinada calidad especial. No cualquiera. Hay exigencias, hay requisitos, hay condiciones. ¿De acuerdo? Esta exigencia puede ser expresa. Dice, por ejemplo, el delito de parricidio, el artículo 107 del Código Penal, o concluyente, por ejemplo, en el delito de defraudación tributaria, el artículo 1 del Decreto Legislativo 803. El sentido de esta restricción del círculo de autores del delito es conseguir, posiblemente, una protección más eficiente del bien jurídico penalmente protegido. En español cristiano, para que podamos entendernos, los delitos especiales, Roxin decía algo para que se pueda entender de forma más rápida. Roxin decía esto, Roxin, un jurista alemán muy reconocido, ¿no? Él decía esto, estimados alumnos,
Para que ustedes no puedan confundirse, hagan una diferenciación siempre. Siempre hagan una diferenciación entre lo común y lo especial. En lo común no se exige condiciones, pero en lo especial siempre se exigen exigencias condicionales. Y subrayen ese término, exigencias condicionales. Cuando hablamos de delitos especiales, hablamos de exigencias condicionales que el autor tiene que poseer. Porque si el autor no posee esas exigencias condicionales, no encaja y no responde por un delito especial, y sí responde por un delito común. Supongamos, les pongo un ejemplo. Miren, antes de poner el ejemplo, miren la imagen. ¿Se acuerdan de este caso? No sé si alguien recordará de este caso, de Eva Bracamonte, de Miriam Pfeffer. ¿Lo recuerdan? No sé si recuerdan este caso que fue bastante mediático aquí en Perú, extremadamente mediático, muy mediático, que finalmente terminaron absolviendo a Eva Bracamonte del delito de parricidio, pero ella fue procesada por este delito de parricidio, ¿no? Por haber ordenado matar a su madre. Le dice, Corte Suprema confirma absolución de Eva Bracamonte del delito de parricidio. Sala determinó que no existen pruebas suficientes de su culpabilidad y ordena el archivo definitivo del proceso. Es decir, ordenó que se realice, ni siquiera que se realice una nueva investigación, simplemente solicitaron de que se pueda archivar. ¿Y cómo pasa eso? Cuando se solicita el archivo, ya no se investiga de nuevo. No se investiga foja cero. Pero cuando se declara la nulidad, tiene que volver a hacerse lo siguiente. Y les leo el artículo 107 del Código Penal. Dice, miren, escuchen. 107, parricidio, dice, el que a sabiendas, es decir, dolosamente, ¿verdad? El que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Ya dice. En caso de que la gente tenga hijos con la víctima, además será reprimido con una pena privativa de libertad de ¿cuántos años? Si que tiene hijos y la mata, va a ser sancionado con una pena privativa de la libertad, lo mismo, ¿no? De 15 años, y se le va a privar de la incapacidad para poder tener a los hijos, y suspensión de sus derechos de como la patria potestad, si tiene en su poder a mayores de edad. Antes era la curatela, ¿no? Y luego se varió eso. Y determinadas sanciones administrativas. Los delitos especiales, si ustedes se dan cuenta en el delito del artículo 107, dice, el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, cónyuge. La pregunta es, yo mato a, no sé, por poner un ejemplo, yo mato a un amigo. ¿Será el delito de parricidio? No, no es el delito de parricidio, es un delito común, porque estaría cometiendo yo el delito de homicidio doloso. Si es que intencionalmente lo he hecho, es un homicidio doloso. Si negligentemente lo he realizado, será el delito de homicidio culposo. ¿En esto qué quiere decir? De que los delitos especiales son delitos que solo pueden ser cometidos por determinadas personas, por determinados grupos limitados, por determinados sujetos que posean características que otro no los tiene, o que otros no poseen estas características. Delito de parricidio. Otro ejemplo ya de delito especial. El delito, por ejemplo, de peculado, en el artículo 387 del Código Penal, para que ustedes puedan darse cuenta, ¿no? Y puedan entender de lo que significa esto. Dice, a ver, 387 dice, el funcionario, miren, escuchen, el funcionario servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos de la administración,
o custodia que le estén confiados por razón de su cargo será reprimido con pena de 4 a 8. Delito especial. ¿Por qué es un delito especial? Porque el mismo tipo penal, porque el mismo código penal me está diciendo de que este agente o este autor tiene que ser funcionario o servidor público. Pero Jack, si tú me dices que tiene que ser funcionario o servidor público, es decir, el delito de peculado lo puede cometer cualquiera, no, tampoco. No puede cometerlo cualquier funcionario, cualquier servidor. Pero Jack, ¿ya es funcionario o es servidor? No, sino que los delitos especiales también tienen un grado de categoría más fuerte. Hay delitos especiales y delitos especialísimos, es decir, aumenta la exigencia. ¿Y a qué me refiero con que digo que aumenta la exigencia? Miren, les pongo un ejemplo. Miren, artículo 387 dice, el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza los caudales de la administración pública que le estén confiados en su cargo. Dice esto. Hay que separar funcionario y servidor, ellos son los sujetos, pero hay otra exigencia o hay otra condición. ¿Y saben cuál es esa condición? Que a ese funcionario o que a ese servidor se le haya confiado los caudales de la administración pública. Ya, ¿qué son los caudales? Los recursos, pues. Siempre pasa, les pongo un ejemplo, que siempre los procuradores públicos, es decir, los abogados de las entidades públicas, siempre denuncian a los alcaldes, al gerente general, al gerente de la municipalidad, al de tesorería, al de contabilidad de la municipalidad por el delito de peculado. Y en su narración fáctica o en su denuncia que ellos realizan, señalan que el funcionario público, el alcalde, la municipalidad, del distrito de tal, Trujillo, se ha apoderado de los caudales de administración de 20.000 soles de tal obra, no sé. Y que la de tesorería también se ha apoderado conjuntamente con el señor tal. Pregunta. ¿El funcionario público, para que pueda cometer este delito, podrá ser cualquiera? No. Pregunta. Nosotros tendremos que evaluar si es que el alcalde, dentro de sus funciones, porque tienen un MOF y un ROF, un manual de organización de funciones, y un ROF, un reglamento de organización y funciones, tendremos que evaluar si es que el alcalde incumplió o no incumplió cualquiera de esas dos normativas. Y si es que la cumplió, también hay otro problema. O lo sancionamos administrativamente o lo sancionamos en la esfera del derecho penal, que es otro tema un poco más extenso. Por eso al inicio de mi exposición decía de que los delitos especiales son delitos complejos, son delitos de análisis, son delitos en los cuales se requiere de mucho intelecto para analizar ese hecho. Les decía de que el hecho se analiza con detalle, con mucho detalle y sobre todo con mucho cuidado. ¿Por qué digo con mucho cuidado? Porque pasa que muchos alcaldes o que muchos regidores o personas que trabajen en la administración pública, representantes de la administración pública, han sido sentenciados por delitos contra la administración pública cuando ellos no tenían el título de autor. Que solo por tener un cargo de funcionario público, como dice el Código Penal, los han determinado sancionando. Por eso que es muy importante estudiar, analizar esas exigencias condicionales que el Código Penal le exige a este autor. ¿De acuerdo? Es muy importante tratar de conocer ello. Ahora, para poder pasar a otro ejemplo, dicen de que los delitos especiales se clasifican en delitos propios y en delitos impropios, ¿correcto? ¿Qué son los delitos propios? ¿Qué son los delitos impropios? Se lo voy a explicar más adelante. Pero quiero que vean esto. Dicen, los delitos especiales, a ver, son aquellas acciones típicas que solo pueden ser realizadas por sujetos que reúnen determinadas cualidades o determinadas exigencias. No puede cometer un delito especial alguien quien no ostenta esa exigencia o quien no ostenta ese poder que lo diferencia a otro. Cometer un delito especial es cometer un delito autónomo.
Cometer un delito especial es cometer un delito donde solo los privilegiados, coloquialmente, así por decirlo, pueden hacerlo. Donde solo los elegidos pueden hacerlo. No puede cometerlo cualquier agente. No puede cometerlo cualquier tipo, cualquier sujeto, no. Siempre hay una exigencia. Y los delitos especiales están clasificados en dos tipos de delitos. Los delitos propios y los delitos impropios. Que eso lo voy a ir explicando más adelante, pero me gustaría que todos, por favor, puedan ver este video para que sepan de lo que estoy hablando, ¿correcto? ¿Se logra escuchar? ¿Se logra escuchar el video? ¿No? No, ya. A ver, ahí. ¿Se escucha? Acuerdo plenario número Ahora sí. Ya. 003-2016. Materia, la participación del extraneus en los delitos especiales propios. Caso, enriquecimiento ilícito. El Perú es considerado como uno de los países del mundo en los que se perciben mayores índices de corrupción. Esto según una encuesta internacional. Esta afirmación cobra sentido cuando expresidentes de la República, ministros de Estado, gobernadores y alcaldes vienen siendo investigados y procesados. En este escenario, se pone en evidencia el rol determinante que juega el extraneus en los delitos de corrupción de funcionarios. De ahí que debe merecer el mismo tratamiento dogmático, normativo y jurisprudencial que el funcionario intraneus. En este contexto surge la controversia. El acuerdo debía responder a las siguientes interrogantes. ¿Es posible la participación del extraneus en los delitos especiales propios o de infracción de deber? Si esto es así, ¿se debe atribuir el mismo título de imputación que al autor funcionario o servidor público? ¿Hasta qué momento se le puede atribuir la responsabilidad penal al extraneus? En ese sentido, los señores jueces supremos desarrollan y establecen los siguientes criterios. Primero, la autoría y participación en delitos especiales propios. El autor de estos delitos no puede ser cualquier persona, sino solo aquel funcionario o servidor público que tiene un estatus especial y que ostenta ese deber, el cual es conducirse correctamente con lealtad y probidad. Sin embargo, en lo que concierne a la participación del extraneus, que no ostenta esa obligación especial, en la jurisprudencia nacional se ha detectado la aplicación de dos tesis contrapuestas. A. La teoría de la ruptura del título de imputación, que plantea una diferenciación del título de imputación que debe alcanzar al partícipe y sostiene que el intraneus debe responder como autor de un delito especial, mientras que el extraneus responderá como partícipe o autor de un delito común. Esta tesis se fundamenta en la incomunicabilidad de las circunstancias que regula el artículo 26 del Código Penal y en la imposibilidad de trasladar las cualidades personales del intraneus al extraneus. Por tanto, lo dogmáticamente correcto, según esta teoría, sería realizar una imputación diferenciada porque permitiría imputar a los extraneus solo la autoría o la participación en los delitos comunes. B. La teoría de la unidad del título de imputación. Esta posición jurisprudencial propone la unificación del título de imputación que debe alcanzar tanto el autor como el partícipe bajo los siguientes fundamentos. El extraneus, si bien es cierto, no puede ser autor del delito especial de deber, pero sí puede ser partícipe de dicho delito, pues si los principios que determinan la autoría y la participación nos dicen que es autor quien tiene el dominio del hecho y partícipe quien solo colabora, por tanto, no hay ningún impedimento para que los extraneus respondan como partícipes de un delito especial. En tal sentido, el extraneus puede participar en delitos funcionariales y responder por el mismo injusto realizado por el autor funcionarial que infringe el deber especial, porque la participación del extraneus no constituye una categoría autónoma de coejecución del hecho, sino que es dependiente del hecho principal. 2. La condición dogmática y el rol normativo del artículo 26 del Código Penal y los delitos especiales propios. El artículo 26 no es una disposición que permita sustentar legal o técnicamente la adopción o preeminencia de cualquier enfoque teórico dirigido a excluir la necesaria accesoriedad de la intervención de un tercero como cómplice o instigador del mismo delito especial propio o de infracción de deber que solo puede ejecutar el funcionario público. La eficacia y utilidad dogmática de dicha norma se limita en realidad únicamente a evitar que la mayor o menor punibilidad que pueda proyectar una circunstancia genérica, específica, cualificada,
así como causales de disminución o incremento de punibilidad. 3. El enriquecimiento ilícito como delito especial propio. De acuerdo al artículo 401 del Código Penal, se trata de un típico delito especial propio de infracción de deber. Este consiste en enriquecerse sin causa justa, porque lo correcto es poder explicar los orígenes de un incremento patrimonial económico según la ley y conforme a la ética. Y este se consuma a través de actos sucesivos o simultáneos de abuso de la posición y competencia funcionarial del sujeto activo. El enriquecimiento ilícito debe acontecer y concretarse necesariamente durante el periodo de gestión que ejerce el funcionario público, esto es, desde que asume el cargo hasta que cesa en él. Debe, además, derivarse de la comisión de modalidades innominadas pero idóneas de abuso funcional, las cuales no deben constituir otros delitos funcionales como el peculado o la colusión. Este presupuesto material negativo lo convierte en un delito de carácter subsidiario o residual. Dentro de la estructuración formal y material del delito, cabe considerar un componente cuantitativo mínimo de incremento en los activos o de disminución de los pasivos. Siendo ello así, no cabe exigir un monto específico, pero sí una valoración razonable de su magnitud como desbalance notorio y apreciable en el patrimonio personal o familiar del funcionario. 4. El extraneus en el delito de enriquecimiento ilícito. La intervención de un tercero en la realización de un delito especial propio y de infracción de deber como Ya, chicos. A ver, ya no los voy a marear. el enriquecimiento. ¿Lograron ver esos aspectos? ¿Se logró ver el video completo? Ya, miren, les voy a decir algo, chicos. ¿Han entendido el video? Siendo francos, sino para explicarles. Voy teniendo el video y voy avanzando poco a poco. Para que ustedes puedan ir explicando determinados conceptos. Porque quizás algunos no saben qué es el intraneus, qué es el extraneus, no tienen conocimiento. ¿Les parece o ya tienen conocimiento? ¿O lo han entendido? Chicos, ¿están ahí? Sí, ya. Dice Ya. que se han entendido. No, ¿lo han entendido? Sí, ¿lo han entendido o ya? Correcto. Miren, en los delitos, chicos, aquí, vean, este acuerdo plenario, el 3/2016, habla sobre la participación del extraneos en los delitos especiales propios. Yo aquí les hablé de que hay delitos especiales propios e impropios. Quiero que se concentren solo en los propios, ¿correcto? En los propios dicen de que el agente, es decir, el sujeto, tiene que tener una exigencia condicional. Puede ser, por ejemplo, el funcionario o servidor público. Él es propio porque ¿qué es el delito especial propio? El delito especial propio es simplemente que se cumpla la regla, que se cumpla, que sea alguien que satisface una investidura de sujeto que se somete a esa condición. Por ejemplo, el funcionario servidor público es propio. Por ejemplo, el conviviente que mata a su conviviente sería el delito especial propio, de parricidio. O que el que mata a su madre sería parricidio, o a su padre parricidio, o a su hijo parricidio. El delito de peculado sería un delito especial propio, porque el agente, el autor, vendría a ser ese funcionario servidor público. Pero en los delitos contra la administración pública, estimados amigos, que es mayormente donde se presentan claros ejemplos de delitos especiales, cada vez que le hablen de delitos especiales, los casos donde mayormente se dan o se ejemplifican de delitos especiales son los famosos delitos contra la administración pública. Cada vez que hablen de delito especial, siempre recuérdate de delito de peculado, delito de colusión, delito de enriquecimiento ilícito, delito de defraudación tributaria, delito de peculado de uso, peculado culposo, peculado doloso, negociación incompatible, corrupción de funcionarios, todo. Lo que tenga que ver con delitos contra la administración pública son delitos especiales. ¿Por qué? Porque no puede ser cometido por cualquiera. El señor que trabaja en un mercado no puede cometer un delito contra la administración pública, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, no puedo cometer un delito contra la administración pública a título de autor. ¿Por qué? Porque no soy funcionario o no soy servidor público, ¿correcto? Pero un fiscal tal vez puede cometer el delito contra la administración pública. ¿Por qué? Porque a él se le ha confiado determinado caudal de la administración pública, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces,
Cuando hablamos de eso, hay que partir de algo. En los delitos contra la administración pública o en los delitos especiales hay dos sujetos, uno dentro y otro afuera. El que está dentro es el intraneus, ¿de acuerdo? El intraneus. Por ejemplo, el alcalde es un intraneus. El que trabaja en tesorería de la municipalidad es un intraneus. El que trabaja en logística es el intraneus. El gerente es el intraneus. Pregunta, ¿y por qué es intraneus? Porque forma parte de la administración pública, porque está dentro, intra, de la administración pública, ¿correcto? Y el extraneus, ¿quién será el extraneus? ¿Quién está extra? ¿Quién está fuera? Pues, ¿quién está fuera de la administración pública? El proveedor. ¿Quién está fuera de la administración pública? El que brinda un determinado servicio a la municipalidad. Proveedor de bienes y servicios. ¿Quién está fuera de la administración pública? El usuario. ¿Quién está fuera de la administración pública? Un asesor, tal vez. Un asesor legal está fuera de la administración pública. No forma parte de la administración pública. Él es contratado afuera, correcto. Pero coluden tal vez para defraudar al Estado. Entonces, el intraneus, estimados amigos, es quien forma parte de la administración, y el extraneus, quien no forma parte de la administración, pero que está fuera, pero que de alguna u otra forma perjudica con su accionar a la administración pública. Por ponerles un ejemplo, supongamos aquí, a ver, ¿quiénes están conectados? Supongamos David. David es alcalde de Chiclayo, creo que David es de Chiclayo, ¿verdad? David es alcalde de Chiclayo, y como él es alcalde de Chiclayo, él quiere hacer determinadas obras en su localidad. Y yo tengo una empresa en la cual brindo determinados bienes y servicios a determinadas municipalidades, me presento como proveedor. Yo le digo a David, ¿sabes qué, David? Que como somos amigos, ¿sabes qué, David? Me estoy presentando a tu municipalidad como proveedor. Quiero que me des la buena pro. ¿Qué es la buena pro? Quiero que me des, mejor dicho, esa autorización para yo poder brindarte mi servicio. Pero obviamente que me pagues. Estoy postulando como proveedor, pero quiero que tú me des la buena pro y yo por lo bajo te voy a dar, ¿qué te parece? 20.000 soles de una obra de 1.000.000. No, 100.000 soles por una obra de 1.000.000. ¿Te parece? Y David me dice, ¿sabes qué? Ya, está bien. 100.000, sí. 100.000 no más ni menos. Te doy los 100.000 y me das la buena pro de la obra de la Municipalidad de Chiclayo. Me da la buena pro, empiezo mi obra, ejecuto mi obra, termino mi obra y me voy. Pero de repente alguien tomó conocimiento y me denuncia a mí. Y también lo denuncia a David. Y lo denuncia a David por el delito de colusión. ¿Y qué es el delito de colusión? El delito de colusión es un delito contra la administración pública. Según su narración, el señor David, alcalde de la Municipalidad de Chiclayos, ha coludido o ha concertado con Jack, proveedor de la empresa tal, cápsulas jurídicas, y le ha brindado determinado servicio y le ha pagado el total de 100.000 soles. Y por lo tanto, ambos han coludido y el señor David ha defraudado a la administración pública. Pero el señor Jack, que no es funcionario, que no es intraneus, que es un extraneus, ha colaborado o ha aportado para defraudar a la administración pública. Entonces, este acuerdo plenario, estimados amigos, el que ustedes están viendo, el 3/2016, hablaba de eso, de la participación del extraneus, es decir, la participación de Jack en los delitos especiales propios. Y ahí ellos dan dos diferencias. Miren, a ver, ellos dan dos diferencias. A ver. Dice, ¿es posible la participación del extraneus en los delitos especiales propios o de infracción del deber? Miren, los delitos especiales también se llaman delitos de infracción del deber. Son delitos de omisión. ¿Por qué son infracción del deber? Porque el funcionario público o el agente tiene ese deber de lealtad, tiene ese deber de probidad, tiene ese deber de cuidado, tiene ese deber de protección de los caudales de la administración pública. Él ya tiene ese deber. Y como él tiene ese deber, él quebranta, él rompe ese deber. ¿Y cómo lo rompe? Defraudando a la administración pública. ¿Pero cómo lo rompe objetivamente? Coludiándose con el proveedor o con el extraneus para defraudar a la administración pública. O coludiándose con el de tesorería o el de contabilidad,
o con la comisión del proveedor para darle la buena prueba a este sujeto y por lo tanto defraudó a la administración pública. ¿De acuerdo? Pero el extraneus, quien está afuera, tiene también participación, pero hay un debate doctrinario. El debate doctrinario hay dos teorías. La teoría de la unidad de título de imputación y la teoría de la ruptura del título de imputación. Unidad de título y ruptura de título. Recuerden eso. Y lo voy a explicar más adelante. Dice, ¿es posible la participación del extraneus en los delitos especiales? El extraneus participa en el hecho delictivo dentro como intraneus o fuera como extraneus. No podría ser un intraneus porque el extraneus, perdón, el proveedor está afuera de la administración pública. Nada tiene que ver con los caudales. Él no tiene el deber de protección, él no tiene el deber de lealtad, él no tiene ningún tipo de deber. Pero eso no quiere decir que porque el extraneus no tiene ningún tipo de deber, no sea responsable penalmente, no, sino que el extraneus también va a ser responsable de un hecho delictivo. Pero la pregunta es, ¿va a ser responsable del mismo hecho delictivo que se le está sancionando al alcalde, es decir, al intraneus, o por otro hecho delictivo? Entonces, tal vez por el delito de hurto, porque se ha apoderado de los bienes de la administración o qué sé yo. ¿Cuál será la decisión o la imputación que éste asume? Por eso este acuerdo plenario, el 3/2016, hace una diferenciación marcada entre dos teorías, la unidad de título y la ruptura de título. Ya, y eso lo voy a explicar. La otra pregunta dice, ¿se debe, a ver, ¿dónde está? Acá está. ¿Se debe atribuir el mismo título de imputación que al autor funcionario superior público? Eso era lo que decía hace unos momentos, ¿no? Al extraneus se le debe atribuir la misma responsabilidad o el mismo delito que se le está atribuyendo al intraneus, o es otro delito independiente. Ese problemita que les estoy mencionando llegó hasta la Corte Suprema y a través de un acuerdo plenario han determinado resolviendo esta situación. La otra pregunta dice, a ver, hasta el momento, ¿cómo se llama? Espérate un ratito. Uy, se me lenteó. Se me lenteó. Ya, pero me logran ver. ¿Hasta qué momento se le puede atribuir? Uy, se me lenteó la diapositiva. Ya. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Sí? Se me ha lenteado la diapositiva. Voy a tener que abrirla de nuevo para poder explicarlo, ¿sí? A ver, un ratito, por favor. Ya. ¿Ahora lo logran ver? Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen? Sí, ya, miren. Dice, hasta, a ver, ¿qué dice? Uy, pero no reproduce el video. Se me lentea la diapositiva. Creo que no lo voy a tener que... A ver, un ratito, por favor. Ya, ahora sí se logra ver, chicos. Por favor, confirmen. Disculpen la molestia, más bien. Ya, miren. Ya no lo voy a poner en play porque creo que se malogra. Qué raro, no sé, está funcionando bien la diapositiva. Ya, mientras se va arreglando, ese problema, chicos, ese problema de la ruptura y la unidad de título se presentó en muchas oportunidades. ¿Por qué les digo esto? Porque personas eran procesadas por delitos, uno, por delito contra la administración pública y el extraneus era procesado por otros delitos. Esto ha traído como consecuencia, revisaba los casos y los precedentes,
muchísima impunidad, porque los delitos prescribían, porque no existían sanciones penales para los extraneos y porque se seguía perjudicando a la administración pública. ¿Saben por qué? Porque precisamente no había un control estricto de a quién sí se le sancionaba y a quién no se le sancionaba. Al parecer al parecer la diapositiva se me ha malogrado, chicos. Entonces por eso no puedo, no. Ya me abrió. Ya, ahora sí se ve, creo, si no me equivoco. Y ahora sí se ve. Ya. Hay dos teorías, chicos. Hay la teoría de la unidad de título y hay la teoría de la ruptura de título. La teoría de la unidad de título dice lo siguiente. A ver, un ratito. Ya. La teoría de la unidad de título dice de que a ambos se les debe de juntar unitariamente como el mismo título o el mismo tipo penal. ¿Esto qué quiere decir? De que si el funcionario público defrauda a la administración pública y comete el delito de peculado, él es el autor, ¿correcto? El autor vendría a ser el funcionario público que defraudó. Pero, que el extraneus también comete el delito de peculado, pero no como autor, sino como partícipe. Entonces, esa es la teoría de la unidad de título de imputación. Juntarlos a ambos, unirlos a ambos unitariamente y que ambos respondan por el tipo penal, pero evidentemente no en el mismo grado. Es decir, no como autor. ¿Por qué? Porque el extraneus no puede ser autor. ¿Por qué? Porque a él no se le ha confiado. Pero, la unidad de título dice, pero al extraneus se le va a considerar como un partícipe, porque sin su colaboración no hubiera sido posible la consumación del tipo penal. ¿Correcto? Esa es la famosa unidad de título de imputación. Si al alcalde o si al funcionario o al servidor se le imputa el delito de colusión, al extraneus también se le imputa el delito de colusión, pero el grado, la diferencia está de que al extraneus se le va a sancionar como partícipe, no como autor. ¿Por qué no como autor? Porque el extraneus no tuvo el deber o no tuvo la obligación de proteger de lealtad y de probidad con los caudales de la administración pública. Él no la tuvo, él no tenía ese deber, pero él tenía la obligación de no perjudicarla o de no participar en ese hecho delictivo. Por lo tanto, el extraneus sí forma parte del mismo delito, pero en grado de partícipe. Esto dice la unidad, pero la ruptura, aquí marca la diferencia. La ruptura dice lo siguiente, miren, la ruptura dice esto. A ver, ¿dónde está? Ya, la ruptura dice eso. Lo correcto sería realizar una imputación diferenciada. Y miren este ejemplo, aquí hay una X y aquí hay un check. ¿Qué significa esto? Supongamos de que la X es el funcionario y de que el check o el pata de verde, este tipo, viene a ser el extraneus. El de rojo, el intraneus, funcionario, y el de verde es el extraneus, el proveedor. ¿Qué dice la teoría de la ruptura de imputación? La teoría de ruptura de imputación dice lo siguiente, que lo correcto es realizar una imputación diferenciada, de que lo correcto es que el funcionario público responda por el hecho delictivo la cual infringió o la cual realizó, que viene a ser el peculado, pero el extraneus no puede ser procesado, no puede ser sancionado por el mismo tipo penal diferencial que tiene el intraneus o que tiene el funcionario público, porque eso lo hace un delito especial. El que está fuera de la administración pública no puede responder por delitos especiales. ¿Por qué? Porque él no tiene exigencias, porque él no es diferente a los otros, porque él es un sujeto común como cualquiera de nosotros. El funcionario no es un sujeto común. El funcionario del servidor público es un sujeto especial,
Es un sujeto especial porque a él se le ha brindado una obligación de protección de los caudales de la administración pública. El extraneos, a él no se le ha brindado, a él no se le ha otorgado ningún derecho, a él no se le ha otorgado ninguna exigencia, a él no se le ha otorgado ninguna condición y por lo tanto él no es sujeto especial, él solo es un sujeto común y como sujeto común tiene que responder solamente por delitos comunes. Es un imposible jurídico doctrinario que él pueda responder por delitos especiales. Entonces, la teoría de la ruptura de imputación marca una estricta diferencia y dice, hay que romper, por esa ruptura, hay que romper la imputación. Mientras el funcionario responde por A, el extraneus responde por B, pero nunca jamás ambos podrán responder por el mismo tipo penal. Aunque resulte lógico lo que estoy mencionándoles, aunque resulte correcto, aunque resulte bastante coherente lo que les mencione, esto no funcionó y no se vino aplicando de manera adecuada y de manera correcta en las decisiones que el órgano jurisdiccional terminaba emanando a través de sus resoluciones de sentencia condenatoria. ¿Saben por qué? Porque había demasiadas arbitrariedades. Se le imputaba el delito contra la administración pública al intraneus, se le imputaba un delito común al extraneus, y total de que había una mezcolanza y no había un orden, y por lo tanto esto traía mucha impunidad. Solamente eran sentenciados los funcionarios y los servidores se excusaban de que como comunes solamente tendrían que ser procesados por delitos comunes. Y por lo tanto estos delitos comunes prescribían. Todos saben de que los delitos comunes prescriben fácilmente, mientras que los delitos especiales no. Porque cuando un funcionario o un servidor público comete un delito especial, en primera instancia tiene la muerte civil. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede postular a ningún cargo público. Ya, si tú me dices de que un funcionario público tiene la muerte civil en primera instancia, me está diciendo tácitamente que nunca jamás puede postular a una institución pública. No. Recuerden, toda norma tiene su excepción. La excepción es que se revoque esta sentencia condenatoria en la segunda instancia o en casación. Y si en casación se le considera inocente a esta persona a través de una sentencia absolutoria, este tiene el derecho a revocar esa resolución que lo prohíbe de poder postular a cargos públicos. Supongamos a una persona, no sé, un funcionario público, se le sanciona por un delito de corrupción de funcionarios en primera instancia. Él quiere postular tal vez para ser congresista, pero como tiene la muerte civil no puede y eso le ocasiona un perjuicio. Él va a la sala, es decir, apela y en la apelación terminan confirmando la resolución de sentencia. ¿Qué quiere decir? De que pierde. Este tipo, es decir, el funcionario público se va a la Corte Suprema y en la Corte Suprema terminan revocando la resolución. ¿Qué quiere decir? De que él termina ganando, le terminan dando la razón. Pero en todo ese tiempo que ha demorado la apelación, que ha demorado el recurso de, perdón, el recurso excepcional de casación, y hasta que puedan ejecutar esa sentencia ha demorado 3 años. Y en esos 3 años él podía trabajar en una entidad pública. Pero como le dieron la muerte civil, él se vio impedido de trabajar en eso. Pregunta, ¿puede solicitar una indemnización al Estado? Por supuesto que puede solicitar una indemnización al Estado por un error judicial, por sentencia judicial en la cual se cometió un error y esto terminó ocasionándole perjuicio precisamente al funcionario público porque a raíz de esa sentencia condenatoria en primera instancia, él no pudo postular a ningún cargo público. Hay que tener en cuenta que todas las personas que son sentenciadas solamente en la primera instancia, solamente en lo básico, en lo primero, ellos están impedidos de postular a cargos públicos del Estado. Están impedidos siempre y cuando terminen en sala, o es decir, en apelación o en recurso excepcional de casación, revocando esa resolución y ahí se le puede dar la razón, puede revocar esta resolución, puede otra vez postular para formar parte de un cargo en la administración pública o un cargo del Estado y solicitar a su vez una indemnización al Estado. Conclusiones, solo para terminar y cerrar esta exposición, quisiera decir lo siguiente. Los delitos comunes son delitos en los cuales se tiene que tener mucho cuidado. Es cierto, cualquier tipo puede ser el agente responsable de cometerlo, pero tiene que haber exigencias también excepcionales que se tienen que verificar y que se tienen que proteger. Recomendación,
No porque el policía califique un hecho jurídico como tal, significa de que ese es el hecho jurídico que merece ser investigado por tal. Y también, no porque el fiscal atribuya un delito, atribuya una calificación jurídica de robo, no quiere decir que sea robo, sino que para eso el abogado defensor, el abogado litigante, tendrá una función de defensa, de precisamente argumentar si se cometió este delito o no se cometió este delito. Porque el fiscal no es el amo o señor de la investigación y tampoco es el amo o señor de esa calificación jurídica. Puede que el fiscal se equivoque, puede que el fiscal se confunda, puede que el policía se confunda en calificarle ese hecho, y para eso está la labor del abogado defensor, ¿correcto? En los delitos especiales hay exigencias condicionales que la gente tiene que satisfacer, tiene que cumplir, tiene que encajar perfectamente. Y si no encaja perfectamente, no responderá nunca por un delito especial y sí responderá por un delito común. Por eso hay que tener mucho cuidado en su tratamiento. Bueno, espero que esta exposición haya logrado haber respondido alguna de sus dudas o sus interrogantes. Estoy dispuesto a poder absolver cada una de sus dudas. Bueno, muchas gracias a todos.